Buenos días. Bienvenidos a todos a este taller práctico sobre el síndrome cardiorrenal. Todos sabemos que es algo que está de moda, esto del síndrome cardiorrenal y las unidades cardiorrenales, pero a veces hay que llenar el concepto de algo que está de moda de lo que es la práctica del día a día, cómo se hace, qué es lo que esperamos conseguir, cuáles son los retos, porque realmente es eso lo que da evidencia del beneficio de esta forma de modificación del proceso asistencial del paciente con insuficiencia cardíaca y con enfermedad renal, que además todos los que estamos en esto nos damos cuenta de que son un número de pacientes cada vez más elevado y sobre todo pacientes muy complejos y de una alta dificultad a la hora del manejo. Y hoy tenemos aquí a gente muy experta en el tema, que además llevan ya mucho tiempo trabajando en unidades cardiorrenales con alta, digamos, especificidad y especialidad. Y yo creo que va a ser una charla muy motivadora para todos. Arrancamos con José Jesús Roseta y con Pedro Caravaca, que aunque no está en el programa, está aquí. Ellos están en la unidad cardiorrenal del Hospital Clínic. Además, Roseta lleva la unidad de diálisis domiciliaria. Y yo creo que también son una de las primeras unidades cardiorrenales, digamos, con estructura completa del país. Entonces, yo creo que seguro que nos ilustrarán cómo lo han hecho y qué podemos imitar. Adelante. Pues nada, en primer lugar agradecer la invitación a la organización. Se habían dejado a mi compañero del programa, pero el invitado estaba, o sea que no lo he metido yo aquí con calzador. No sé si yo soy persona grata aquí, porque… Bueno, luego cuando acabemos preguntas. Bueno, vamos a hacer un pequeño spoiler antes de empezar, ¿no? Y si veis el título dice lo que los libros nos revelan y esto es un taller. Entonces, en realidad, pues… Eso, el spoiler es que vamos a hablar de cosas que no están en los libros, no hay una evidencia sólida y muchas veces pues nuestra opinión, vamos a decir, de expertos, aunque somos muy jóvenes, y que es discutible y que también esperamos que genere debate. Y nosotros nos vamos a enfocar en esa transición del paciente que ingresa en una descompensación y se va de alta hasta esta primera consulta externa. Estos son nuestra declaración de conflictos de interés. Y empezamos. Pues la insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque no queríamos en un congreso de nefrología hablar mucho de enfermedad renal crónica, que ya sabemos todos el impacto que tiene, pero sí que para los que no estáis tan metidos en el mundo de la ICE, pues saber que es una enfermedad que tiene unos números dramáticos y de alto impacto, ¿no? Que es una enfermedad que padece el 2% de la población, que tiene una tasa de mortalidad en el territorio nacional de hasta el 15%, que es la primera causa de hospitalización en personas de más de 65 años, también en los servicios de nefrología, que supone unos 184 ingresos por cada 100.000 habitantes y año, y eso además supone unos 2.500 millones de euros de gasto para nuestras arcas públicas, que supone un gasto sanitario de casi el 4%. Y además, pues, durante un ingreso por insuficiencia cardíaca, la tasa de mortalidad es de un 10%, al año de este ingreso la mortalidad sube hasta el 20% y a 5 años se sitúa en el 50%. Por tanto, es una enfermedad cada vez más prevalente con un alto impacto en la morbimortalidad y en la economía de nuestro país. Y además es una enfermedad que desde que iniciamos su diagnóstico, incluso a veces en etapas ya avanzadas, pues cada hospitalización, cada exacerbación o descompensación supone un empeoramiento funcional que no recuperamos del todo y que nos va llevando pues, desde la persistencia de los signos y los síntomas hasta una insuficiencia cardíaca refractaria y finalmente la muerte, y muchas veces con una calidad de vida al final de la historia natural pues mala. Y cada nuevo ingreso empeora el pronóstico, lo veis aquí, la mediana de supervivencia no es para nada similar después de una hospitalización, de una segunda, de una tercera o de una cuarta, ¿no? Y además a la derecha veréis que esto es mucho más dramático en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Que después de una hospitalización la supervivencia es casi similar a después de una tercera de un paciente sin enfermedad renal. Y no solo eso, sino que además el reingreso es más frecuente según progresa la enfermedad renal crónica. Quizá no lo veis muy bien, pero os lo digo yo. En un estadio 1 o 2 de enfermedad renal crónica, la tasa de rehospitalización durante el primer mes es de un 13%.
Cuando estaremos hablando de estadios 3, 4, sube a un 20%. Y cuando estamos hablando de pacientes en estadios 5, ya sean en diálisis o no dependientes de diálisis, la tasa de hospitalización sube al 30%. También la mortalidad sube un poco, pero quizá no es tan dramático, del 3,5 al 5 a 7,6 respectivamente. Y de esto vamos a hablar hoy, cómo evitar este círculo vicioso que es el alta hospitalaria y el reingreso en ese primer mes, sobre todo, que es el periodo más crítico. Y aquí, ¿no? Esta ya viene, aquí tenemos nuestra primera, lo que diríamos que es nuestra visión personal, ¿no? ¿Cómo enfocamos nosotros al paciente cardiorrenal que entra, ¿no? Nos pasan el listado de la mañana y está ingresado a nuestro cargo? Pues estos son los 4 puntos que sí o sí tenemos que tener todos en cuenta, ¿vale? Según nuestra opinión, totalmente discutible, y os animo que al final pues discutáis y no digáis si falta uno, sobra, uno le damos intención. Fijaos, estudio de la enfermedad de base. Si no sabes lo que le pasa a tu paciente, es difícil que le puedas ayudar. Punto número 1. El manejo de la congestión es el síntoma o signo fundamental del paciente cardiorrenal. Los fármacos, sin duda, yo creo que esto es reiterativo decirlo. Y luego, ¿cómo nos organizamos? Fijaos en la situación en la que estamos hoy en día, a día de hoy, aquí en Valencia, lo importante que es la organización. Pues lo mismo pasa con la insuficiencia cardíaca. Entonces, en cada punto vamos a ir desgranando puntos concretos, vamos a dar nuestra opinión personal. Lo más importante del paciente cuando entra por la puerta con insuficiencia cardíaca es fenotipar el tipo de insuficiencia cardíaca que tiene. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 2 enfermedades o 2 posibles fenotipos iniciales totalmente diferentes en cuanto a características, fisiopatología, opciones de tratamiento. Fijaos, la estrella de la insuficiencia cardíaca, la reducida, ¿no? La niña bonita. Todos sabemos que tenemos multitud de fármacos que podemos ayudarlo. Es un paciente que todo va a girar, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, hacia una visión cardiocentrista. Vamos a ayudar a ese corazón para que mejore, y eso va a implicar el riesgo de mortalidad de ese paciente va a ser a expensas de la mortalidad cardiovascular. Y nos vamos al otro grupo, que este es el que vosotros, sin duda, es el que más veis y es el que más va a crecer en la actualidad, que es fracción de eyección conservada. Esto es una enfermedad sistémica. El corazón es un síntoma, una manifestación más de este espectro multisistémico. Y en este caso, el problema no es la función sistólica, sino es la rigidez de la aurícula. Aquí los fármacos no funcionan igual de bien, pero también funcionan, ¿vale? Y aquí tendremos que ser médicos, tener una visión más integral, porque el riesgo de mortalidad no va a depender única y exclusivamente del corazón. Entonces, tendremos que darle un enfoque multisistémico. Y esto viene a colación de lo que os decía. Cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca siempre nos pensamos en el síndrome, ¿no? FEBI conservada, tengo que ponerle el ISGLT2, reducida la cuádruple terapia. Pero no hay que olvidarse de tratar la etiología, ¿vale? ¿Por qué? Porque es otra pata más del tratamiento. Buscar qué le pasa a ese corazón para darle un tratamiento específico. Porque la insuficiencia cardíaca son múltiples enfermedades con tratamientos dirigidos. Y para mí esta es la sota, caballo y rey. Isquemia, arritmias y válvulas. Siempre hay que buscar algo, porque cuando están estas etiologías por detrás, los fármacos no hacen igual de efecto los fármacos para el tratamiento del síndrome. Y el siguiente punto, conocer bien en qué estadio de la insuficiencia cardíaca estamos. En este caso de la reducida. Fijaos, todo problema izquierdo comienza siendo izquierdo para pasarle la pelota a través de la hipertensión pulmonar al ventrículo derecho. Conforme progresa la enfermedad, podemos iniciar en una fase izquierda en la que el problema es fundamentalmente izquierdo, pero conforme aparece el rol fisiopatológico de disfunción diastólica, hipertensión pulmonar, aumento de la poscarga del ventrículo derecho, claudicación del derecho, va progresando la enfermedad y conforme va progresando, empeora el pronóstico dramáticamente, aparece la congestión sistémica y es cuando aparece el daño, sobre todo multiorgánico. Y con multiorgánico, por supuesto, tenemos al riñón, que es el principal centinela. Entonces, después de estos 4 puntos que hemos visto,
Esto es lo que yo quiero que os quedéis, ¿no? ¿Qué tipo de IC tiene mi paciente según la FEVI? ¿Qué sospechamos que hay detrás? ¿No? Y yo siempre le digo a José esta frase, ¿no? Que a problemas mecánicos, soluciones mecánicas, porque ahí las pastillas no hacen el mismo efecto. Si mi paciente tiene una valvulopatía y no trato la valvulopatía, podré frenar, podré retrasar, podré mejorar, pero nunca tendré el mismo impacto. Y por esto lo que decíamos, coronarias, valvulopatías, arritmias. Y ojo, amiloidosis. Antes, el decir amiloidosis iba implicado a que no tenía, a que sí, que está muy bien, pero no teníamos un tratamiento. Pero es que ya están los tratamientos y sin duda que irá ampliándose las indicaciones para llegar a más pacientes. Y por último, lo que os decía yo, fijaos, no olvidemos el corazón derecho, ¿vale? Porque modula la progresión, los síntomas y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Y decíamos que la congestión es el signo principal, ¿no? Y uno de los grandes dolores de cabeza del paciente cardiorrenal. Creo que se ha quedado aquí. Ahora. Entonces, vemos el triángulo de la congestión, ¿no? Como este paciente que va a hospitalizar en el día cero, pues si vamos mirando hacia atrás, quizá pues, un mes antes ya empezaba con un aumento de las presiones de llenado, con una adaptación más o menos a esa circunstancia, 10 días antes o una semana antes, cambios de peso, inicio de síntomas y hospitalización. Quizá, no es el tema de hoy, ¿no? Porque ya nos ha ingresado nuestro paciente, pero quizá todo lo que vamos a explicar después en la prevención de un reingreso, pues hay que estar muy atento a estas cosas, hay que educar muy bien para prevenirlo. Y el abordaje de la congestión, pues para nosotros es multiparamétrico y en estas patas, ¿no? La exploración física, biomarcadores y apoyado en la ecografía. La exploración física, pues ya sabéis que tiene una sensibilidad y una especificidad limitadas y que muchas veces, pues cuando ves esta yugular que tiene este paciente, pues ya el ecógrafo no hace falta que lo saquemos de la mochila, ¿no? Porque ya lo tenemos claro. Los biomarcadores, pues tenemos 2, están por aquí los padres del segundo, o sea que es bastante fácil y extendido esto. Pásalo rápido, ¿eh? Lo paso rápido porque nos pillarán. El NT-proBNP, que sabéis que lo que nos traduce es incremento de esas presiones de llenado de las cavidades y congestión intravascular. Problemas, la afectación que tiene por la insuficiencia renal y que no tenemos puntos de corte bien establecidos y nos basamos un poco pues, en tendencias y en experiencia, ¿no? En el contexto de una descompensación y un buen pronóstico de cara a poder dar de alta a un paciente, tenemos este punto de corte, que ya digo que en un enfermo renal pues no sería del todo fiable, pero ojalá pudiéramos darle de alta con menos de 1.500, pero sobre todo el otro punto, ¿no? Buscar una reducción del 30% pues, desde el ingreso hasta el alta nos marcará un buen pronóstico. En la crónica no me meto, que viene después los compañeros y no es cuestión de pisarnos. El CA125 pues, nos marca congestión tisular y pues, no se afecta por la insuficiencia renal. ¿Qué más tenemos? Tenemos, lo sabéis también perfectamente, las Lancomets o las líneas B en la ecografía pulmonar, que nos apoya mucho al diagnóstico, y el Vexus, que ha habido talleres y que yo creo que ya no hace falta entrar mucho en detalle porque todo el mundo lo empezamos a utilizar y a conocer, ¿no? Pero es una herramienta que en pocos minutos tenemos una información muy importante de nuestros pacientes y una capacidad de monitorizar la respuesta a lo que hacemos. Y en definitiva, pues esto, ¿no? Coger todo y hacer una valoración multiparamétrica. Tampoco, yo siempre soy un poco crítico, ¿no? Que no hay que ser en kamikaze del Vexus, porque parece que ahora todo el objetivo de una unidad cardiorrenal es hacer Vexus, y no. Es una pata importante, pero es un abordaje multiparamétrico para establecer pues también esta escala de colores, ¿no? En qué punto estamos, qué riesgo hay de este paciente y poner medidas para evitar esa rehospitalización. Luego, una vez que sabemos bien, ¿no?, que nuestro paciente, qué tipo de congestión, qué tipo de fenotipo de congestión tiene, basado en biomarcadores y en la exploración y lo que ha comentado José, nos toca a la hora pues, de tratar, ¿no?, a nuestro paciente. Y aquí yo el punto clave que siempre digo es que hemos sido muy glomerulocentristas, ¿no? Nos hemos mirado y el riñón, la nefrona concretamente, pues tiene mucho más. ¿Y esto por qué lo decimos? Pues porque la insuficiencia cardíaca, el glomérulo, sin duda, que es importante, pero fijaos, si nos centramos única y exclusivamente, fijaos todo lo que nos estamos perdiendo de la película.
Y es que encima, si hablamos fisiopatológicamente de la insuficiencia cardíaca, pues quizás, aparte del glomérulo, tiene mucha relevancia, ¿no?, hablar del túbulo. Pues ¿por qué? Porque estos canalículos, ¿no?, especializados, vosotros, disculparme el atrevimiento de hablar de esto, están especializados y por aquí pasan unos 180 litros, ¿no?, de ultrafiltrado y van reabsorbiendo sustancias. En la insuficiencia cardíaca tenemos el síndrome de la avidez por el sodio. Todos la hiperactivación neurohormonal lo que le va a decir a todos estos segmentos es que reabsorban sodio. Y nosotros con los diuréticos van a actuar en estas zonas sensibles, ¿no?, para tratar la congestión. Ostras, es fundamental poder medir cómo funciona este segmento tan relevante, ¿no?, en el paciente con insuficiencia cardíaca. Y no solo insuficiencia cardíaca, sino insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Y últimamente, en los últimos años, ha habido un viraje y se le ha dado la relevancia que tiene esta parte. ¿Por qué? Pues evaluar esa respuesta diurética, que no es más que saber cómo está funcionando el túbulo. Yo en su momento hice un trabajo que evaluaba el test de estrés de furosemida, y esto es copiado única y exclusivamente de los trabajos de nefrología. Lo leí un buen día, que existía el test de estrés de furosemida enfocado a cuando el paciente se quería decidir si era candidato a terapias de sustitución renal, y si el paciente pues respondía bien, parecía que se podía retrasar o tenía menor riesgo de acabar, y si respondía mal, pues lo otro. Pues yo dije, ostras, bendito sea esto, pues si esto es lo que hacemos en el día a día, digo, vamos a ponerle. Sobre todo lo bonito de esto es que hablemos todos el mismo idioma, ¿no? Homogeneizar la práctica clínica. ¿Cómo medimos esa función tubular? Pues vamos a hacerlo todos de la misma forma. Y por esto pasa, pues, administrar un bolo de furosemida, 1 miligramo kilo de peso al que estaba en NAIF de diurético, o 1,5 al que tenía una exposición crónica. Y no solamente hacer esto, sino lo más importante, evaluar la respuesta que tiene. Aquí es el proceso clave, porque ante esa exposición a dosis altas de furosemida, estresamos el túbulo y medimos qué es la respuesta que ha hecho, veremos qué capacidad natriurética tiene nuestro paciente. ¿Y esto a qué se asocia? Pues fijaos, a que si nuestro paciente tiene mala respuesta natriurética, resistencia a diuréticos, ajuste de pauta diurética y pronóstico. Y esto, os aseguro que esto no nos lo dice el glomérulo, ¿entiendes? Tienes 2 pacientes con el mismo filtrado y que pueden tener trayectorias totalmente diferentes. Esto es lo que nos lo dice en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda, hablar de estos parámetros de función tubular. Último punto, el empeoramiento de la función renal. Yo creo que esto es un proceso que es clave, ¿no?, en el proceso de descongestión de nuestro paciente, y que da quebraduras de cabeza, porque conforme vamos tratando con diuréticos a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, pues es habitual, ¿no?, en torno a un 50%, que puedan hacer empeoramiento, es decir, incrementos de la concentración de creatinina y, por tanto, de la medición, disminución del filtrado del glomérulo, y que hay una discusión muy bonita en la literatura que si eso se asocia o que no se asocia, o que sí y que ahora no, al empeoramiento de la función renal. Entonces, el primer y gran mensaje, el empeoramiento de la función renal, que pone aquí arriba, a ver, ¿se ve? ¿No? No es lo mismo que hablar de daño renal estructural. Lo que estamos utilizando son marcadores de filtración, no de daño renal. La creatinina no es un marcador de daño renal. Ojo, variaciones extremas de la creatinina, sin duda, ¿no?, que nos pueden estar hablando de que algo está pasando, ¿no? Pero lo que solemos ver en el proceso de descongestión son, ¿no?, incrementos de 0,3, 0,5. Cuando se analizan a los pacientes si hacen o no hacen en el contexto, hacen daño renal midiendo biomarcadores de daño como el N-GAL, el KIM u otros, se observa que los pacientes que se descongestionan de forma agresiva y hacen empeoramiento de la función renal no tienen incrementos o tienen el mismo nivel de daño renal que los que no. Por tanto, nos dicen que es fundamental, pues ¿qué? Pues pensar, ¿no?, contextualizar. El paciente, y para eso nos tendremos que apoyar en otros biomarcadores, el paciente que empeora la función renal en el contexto de que va mejor, pues realmente no es un verdadero empeoramiento, no hay un daño estructural de fondo. Y tendremos que fijar el ojo a aquel paciente que empeora la función renal en el contexto
de un empeoramiento paralelo o no una mejoría en el proceso de congestión. Y para esto nos apoyaremos en biomarcadores de congestión, como puede ser la hemoconcentración, los péptidos natriuréticos y, ojo, y también en los propios biomarcadores de función tubular. Así que, ¿no?, yo creo que las claves después de este punto, ¿qué podemos decir, no? La congestión es mala por donde la miremos, sí o sí. Es igual a inestabilidad hemodinámica del paciente, peores síntomas y peores riesgos. Yo creo que esto no tiene discusión. Que hay que tener esa visión que decíamos multiparamétrica, que nos hablarán mejor nuestros compañeros de aquí de Valencia. Y que nuestro objetivo sí o sí tiene que ser cero congestión, ¿no? Fast and the Furious, ¿no?, como la película. Y en la estrategia del tratamiento diurético, pues yo, ¿qué voy a decir, no? Que viremos más al manejo de biomarcadores de función tubular y huir de ese glomerulocentrismo. No me he metido a fondo, pero está claro que en medicina todo lo que sea atacar la enfermedad por diferentes vías va a ser mejor que hacerlo por una sola. Y esto va en colación pues, de esa bofetada tubular o ese manejo secuencial con bloqueo de la nefrona en el proceso de descongestión. Y que el empeoramiento de la función renal no es lo mismo que daño renal. Y ahora vamos con los fármacos, ¿no? Y hablamos de los fármacos en el contexto de hospitalización. Sobre todo hablamos de los fármacos, pues que son los 4 fantásticos, los 4 fármacos que han demostrado beneficio pronóstico y en el contexto de insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, que son los más complicados, ¿no? Porque el ISGLT2, ponerlo al alta, no es tan complejo en la preservada. ¿Se ha quedado pillado esto? Ahora. Y que es importante que si os fijáis en las curvas, quizá no se ven todas bien, pero en los 4 grupos de fármacos lo que se ha demostrado es que un inicio precoz ya separa las curvas. A los 15 o 30 días del empezar el fármaco ya se ven diferencias estadísticamente significativas y, por tanto, un inicio precoz, pues estos resultados de los ensayos de cada uno de los fármacos ya nos da la pista de que va a ser una buena estrategia. Pues que tenemos este ensayo clínico, el STRONG-HF, que el mensaje final o la conclusión que podemos sacar de él es que el tiempo es oro y que cuanto antes iniciemos la cuádruple terapia, mayor va a ser el beneficio para nuestros pacientes. Entonces no podemos dormirnos, no podemos citar a los pacientes cada 3 meses a ver qué tal va. Tenemos que hacer una estrategia de tiempo es oro. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque esto pasa en el cardiorrenal por la insuficiencia cardíaca, pero es una estrategia que tenemos que tener también en enfermedad renal crónica sin insuficiencia cardíaca. Me salió un poco del tema, perdóname. Y la hospitalización media de una descompensación en España, si no ha cambiado, son 8 días. Entonces, aquí esta imagen del Corte Inglés, los 8 días de oro, por favor, no hagáis durante los 8 días solo subir y bajar diuréticos y dar de alta al paciente sin ningún tratamiento, porque hemos perdido 8 días, donde podríamos haber iniciado, pues quizá no los 4, pero pues si podemos 3, si podemos 2, ¿no? O sea, que siempre pensar como nefrólogos que tenemos muchos pacientes que ingresan por IC en iniciar los fármacos cuanto antes. Y esta es una propuesta que nosotros pues, tenemos, ¿no?, en pacientes sobre todo con enfermedad renal crónica, con filtrados por debajo de 30, estadios 4 o 5, y es pues, cuando el paciente está compensado hemodinámicamente, iniciar el ISGLT2, iniciar el beta bloqueante y si el potasio lo permite y la tensión, pues iniciar el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ir haciendo controles analíticos pues, durante esos 8 días, ya que lo tenemos ahí al paciente y que casi de forma rutinaria pedimos analítica cada 24 horas, pues qué mejor oportunidad que esa para titular y después continuar, ¿no? Digamos que lo más complejo será el receptor del antagonista del receptor mineralocorticoide, pero bueno, afortunadamente ahora tenemos finerenona en el mercado que nos puede facilitar mucho el trabajo. Y estas son, digamos, nuestra tabla. Disculpad que se ponen las rayitas rojas, siempre decimos que lo arreglaremos y siempre se nos olvida. Pero estas son las tablas que tenemos nosotros o que nos guían para hacer la titulación y el inicio de los fármacos, ¿no? Si está en verde, porque la tensión está bien, porque el filtrado no cae pues, de forma exagerada, como explicaba Pedro antes. Iniciamos o doblamos dosis. Si las circunstancias están, pues algo de hipotensión relativa bien tolerada, un potasio en el límite alto y un filtrado que ha bajado bastante, un ascenso de creatinina.
los puristas me dirán que no hay que mirar el filtrado en lesión renal aguda, ¿no? Pues mantenemos y vemos, y si las circunstancias están en el extremo ya de baja presión arterial, potasio subiendo y el filtrado que se nos está escapando, pues suspender, ¿no? y revisar. Y aquí siempre hemos tenido mucha divergencia, ¿no? Porque para mí la tensión nunca ha sido, bueno, es un condicionante, pero no es un limitante. Para José sí, ¿no? Para proteger ese riñón. Y luego al potasio. Yo he aprendido mucho del manejo del potasio porque siempre le he tenido mucho miedo. Y está claro, ¿no?, que la experiencia propia, ¿no?, de los nefrólogos, que estáis acostumbrados mejor que nosotros a lidiar con ese problema, y siempre hemos tenido problemas a la hora de establecer el dintel. Bueno, yo creo que la gracia de este matrimonio cardiorrenal es ese, ¿no? Que cada uno venía con unos miedos basales y unas inercias por su propia especialidad que hemos roto, y al final en beneficio de los pacientes, ¿no? Bueno, yo soy más atrevido que tú muchas veces ahora, ¿eh? Totalmente. Y al final es que incluso nosotros como nefrólogos tenemos que huir de este concepto que nos hemos inventado, que es el renalismo, y es el abandono del paciente con enfermedad renal crónica, pues que como no tenemos evidencia sólida porque no están los ensayos clínicos, como las guías clínicas, sobre todo de cardiología, pues prácticamente te dice que no empieces nada y deja de ver cómo evoluciona la enfermedad, pues que no caigamos en esto, ¿no? Somos nefrólogos, no le tenemos que tener miedo a las subidas del potasio ni a las caídas del filtrado, tenemos que valorarlas bien e intentar aportar al paciente el máximo de beneficio con los fármacos pronóstico. Es decir, quería matizar una cosa, y todos pensamos, ¿no?, que cuando el paciente tiene el filtrado menor de 30, ¿no?, los estudios clásicos de los fármacos, pierde beneficio, ¿no? Nos hemos inventado, ¿no?, que existe una interacción en el beneficio de los fármacos y el paciente cae por 30 y el fármaco no funciona. Eso no es así. No hay evidencia sólida, pues porque a la industria nunca le ha gustado el paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Es ahora, no cuando estamos conociendo. Pero hay que quedarse muy claro que no dejan de funcionar, siguen funcionando. Lo que pasa es que no hay una evidencia tan sólida, ¿no?, para utilizarlo. Y yo siempre le digo a José que la ausencia de evidencia no es una contraindicación. Solo nos está diciendo, pues ten mucha, ¿no?, seguridad, o sé muy precavido, ¿no?, porque lo primero que tienes que intentar no hacerle daño al paciente. Bueno, y cerrando este bloque, pues las claves son eso, ¿no? El tiempo es oro, el mayor beneficio es cuanto antes lo iniciemos. Vale más iniciar a dosis bajas todos que no ir buscando una dosis máxima tolerada de 1 para pasar al siguiente. Y hay que buscar en este contexto del paciente que se ha descompensado mayor beneficio durante el primer mes para protección de ese periodo vulnerable y donde hay más tasa de rehospitalización. Huir de este renalismo y de no aportar las medidas farmacológicas a los pacientes renales por miedo. Y hay que al final tener en cuenta pues, que todo lo que mejore el corazón acabará repercutiendo positivamente al riñón y viceversa. Y bueno, que el futuro que tenemos en la terapia cardiorrenal pues ya no va a ser cuádruple, va a ser quíntuple, ¿no? Y pensar siempre en la parte metabólica, en este síndrome cardiorreno-metabólico, en la toxicidad de la adiposidad y todo lo que impacta, pues los análogos del GLP-1 tienen un futuro prometedor y hay resultados positivos en los ensayos clínicos, tanto en enfermedad renal como en cardiología. ¿Y cómo planificamos esta alta hospitalaria? Pues basándonos en educación y transición, ¿no? Estamos diciendo todo el rato, el periodo crítico son los 30 primeros días posalta, es esa fase de transición desde que se pasa de la cama del hospital a casa, y lo que vemos después es que hay una etapa un poco plató le llaman aquí, pero podemos decir de luna de miel, en el que el paciente está estable hasta que viene la siguiente complicación y finalmente pues la última descompensación, que es la que nos hace iniciar cuidados paliativos o le lleva a la muerte. Y si veis cómo aumenta la incidencia acumulada de hospitalización, pues es eso, sigue después, ¿no? Porque, claro, cuanto más tiempo va pasando, la incidencia acumulada de ingreso no puede ir a menos, pero los 30 primeros días marcan un punto de inflexión en ese incremento. Y para nosotros, y es como trabajamos en nuestro día a día, hay 3 pilares para evitar esta rehospitalización. El primero es enfermería, enfermera de práctica avanzada con conocimientos en insuficiencia cardíaca y también en enfermedad renal crónica, hace una labor extraordinaria. Segundo, que tengan los pacientes y los profesionales implicados en su atención, ¿no?, su médico de cabecera, pues, por ejemplo, un acceso rápido y directo a la unidad, a nosotros, para poder resolver dudas y para poder actuar precozmente y no que pues, aparezca por urgencias por la noche.
Y en tercer punto, estructurar una transición de cuidados que se tiene que individualizar. Cada paciente necesitará una transición hacia un lado o hacia otro y ver cómo lo gestionamos. Decíamos que la enfermera pues, lo que hace es una visita prealta y hace un seguimiento, una educación para el manejo de la medicación, de la dieta, le da nuestro contacto telefónico, correos electrónicos y al final deja una cita programada. Intentamos que sea en una semana, en algunos casos pues son 10-15 días, ¿no? Pero bueno, todo planificado con ese acceso disponible. ¿Y esto por qué? Pues porque está demostrado que la educación de enfermería reduce la tasa de reingreso de forma bastante importante. Si veis, en azul, grupo de intervención, en rojo, grupo control. Y esa educación se hace en el mismo momento del ingreso. No vale a hacerla. Hay que planificar, ¿no?, los cuidados, la transición al alta desde la hospitalización. No vale, le doy de alta y le hacemos la visita, no. Eso está mal hecho, ¿vale? Otra cosa es que no sea posible, pero es a lo que hay que aspirar. El acceso ya lo hemos comentado. Todas las vías que podamos abrir y canales de comunicación para el paciente, familiares, cuidadores y también para el resto de profesionales implicados en sus cuidados, fundamental para cortar de raíz problemas que pueden incrementarse si no nos localizan. No voy a poner el vídeo porque yo creo que lo conocéis, ¿no? Pero claro, el incremento de pacientes que tienen esta patología es enorme y hoy en día pues, la inteligencia artificial nos puede brindar soluciones, ¿no? Y esto es un software que se llama Lola, que llama al paciente y le hace las preguntas críticas, pues en este caso si ha aumentado de peso, si nota disnea, ¿no? Si tiene edema, y si la respuesta debe de saltar una alarma, entonces es cuando la enfermera ya puede actuar o nosotros directamente. Nos gustaría tenerlo, no lo tenemos, pero creo que esto es el futuro, ¿no? Que haya una barrera y que podamos hacer un seguimiento, que eso nos lo permitirá hacer casi a diario o cada 12 horas si queremos. Y la transición porque nuestra filosofía es que la unidad cardiorrenal no puede ser un nicho de unos pocos pacientes que se siguen muy estrechamente y que el resto de pacientes no se beneficie, sino que necesitamos coger a ese paciente que se ha ido de alta, optimizar su tratamiento, acompañarlo durante ese primer mes y llevarlo a esa fase de luna de miel en las mejores condiciones y después cedérselo a otro compañero. Pero también esa transición hay que pensarla durante el ingreso, ¿no? Hay que ver en qué punto es el óptimo para dejar el endovenoso y pasar al tratamiento oral y en ese momento ir planificando el alta, ¿no? Hemos dicho 8 días, 8 días se pasan muy rápido si tenemos mucha carga asistencial y tiene que ser esto una rutina de trabajo que desde el primer día pensemos cuál va a ser el plan estructural de ese ingreso para optimizar los resultados que conseguimos en él. Y, en definitiva, es pasar de una transición clásica, ¿no? Que eran las unidades de insuficiencia cardíaca, de casa, con medicación oral, un manejo crónico en consulta y después reingreso, a optimizar más recursos que tenemos en el hospital. Tenemos hospitalización domiciliaria, tenemos hospitales de día y hacer un enfoque multidisciplinar, implicar pues, a veces trabajadores sociales, enfermería, sobre todo médicos y a los cuidadores, que también educar a los cuidadores es muy importante. Y, en definitiva, esto, ¿no? Cuando el paciente está hospitalizado, hacer una valoración integral, como hemos explicado, hacer esa transición programada de la medicación de endovenosa oral y también ver la respuesta al cambio, ¿no? Porque a veces, bueno, al alta con furosemida oral y no veo qué cambios en la diuresis hay, ¿no? Tampoco puede ser así. En el día cero, pues tener un contacto, una cita ya con una unidad especializada en insuficiencia cardíaca, en cardiorrenal, pues cada hospital con su realidad, con unos objetivos definidos para cada paciente y pues buscar que a los 30 días este paciente siga en su casa y no haya reingresado. Y esto, pues en Cataluña se hizo este estudio, el Stop HF Clinic, y se ha visto que una consulta específica al alta reduce la hospitalización. O sea que en esto sí que tenemos datos, bueno, son pacientes pocos, ancianos, frágiles del área de Cataluña, pero comparando con un grupo control, pues se ve que sí, que se consigue con estas medidas que pueden ser costosas en recursos y dolores de cabeza para nosotros también, porque hay que meter citas dobladas por todas partes, pero se consigue evitar la hospitalización. Y, en definitiva, pues las claves de este bloque: la enfermería, el acceso fácil a poder avisar de cambios y de nuevas circunstancias, programar bien esa transición de cuidados durante el ingreso y durante el periodo de seguimiento,
la educación especializada, que sabemos que disminuye ingresos, y esa consulta al alta, que tiene que ser en 7-15 días y que debe ser nuestro gold estándar para evitar esa hospitalización. Y ahora vamos con un caso clínico. Muy bien. Entonces, bueno, después del repaso que hemos hecho, ¿no?, a ese checklist de todas las cosas que tenemos que tener en cuenta en el paciente hospitalizado, pues bueno, vamos a ver un caso, ¿no?, real. 55 años, diabético tipo 1, hipertenso, dislipémico, trasplante renopancreático con un injerto ya disfuncionante, y que el pobre hombre pues tiene un infarto con elevación, se queda, como es esperable, con mala función ventricular izquierda, y el paciente se va de alta y tiene un reingreso precoz en el primer mes. La valoración clínica cuando ingresa pues son estos números que veis, que a destacar, ¿no?, filtrado menor de 28, péptidos en el rango de descompensación, ¿no?, 10.000, y este es el tratamiento que tenía el paciente, ¿no? Tratamiento yo creo que muy estándar, ¿no? Betabloqueantes, ARA2, el paciente diabético tipo 1 y no lleva ISGLT2. Y aquí os pongo yo cuál es la actitud terapéutica que haríais. El A, iniciar Vericiguat para mejorar el control tensional y disminuir el riesgo de hospitalización. Se puede utilizar con estos filtrados, ¿no?, según ficha técnica. Optaría por optimizar control tensional y titular el YECA a máxima dosis tolerada. La C, iniciaría sacubitrilo valsartan para disminuir el riesgo de hospitalización y muerte. O la D, esperaría al tratarse un paciente isquémico, porque tenga solamente, hay que esperar, ¿no?, ese aturdimiento que se vaya resolviendo. A, levantar la mano, ¿eh? ¿Quién votaría A? ¿Julio? ¿La B? Igual no votan ninguna. ¿La C? ¿Y la D? Pues según por guías de práctica clínica tendríamos que utilizar la A, ¿no? Bueno, qué listos que sois. Pues bueno, unas pinceladas, ¿no?, que veo que sobran. Tenemos un ensayo en enfermedad renal crónica de la seguridad del sacubitrilo valsartán. Sabemos que es seguro utilizarlo. Y encima sabemos que, pese a que no le han dado el bombo que tiene, es la primera molécula, ¿no?, cardiorrenal, pues porque en sus estudios pivotales ya demostró que enlentecía la enfermedad renal crónica. Podemos entrar a discutir si era a expensas o si se observaba un incremento de la albuminuria, pero ese incremento que se observó pues no iba aparejado a peor pronóstico, por tanto, era seguro en esta población. Y hay evidencia tímida, ¿no?, de que aporta beneficio. Pues está claro en lo que se hizo. Se inició sacubitrilo valsartán. Aquí tenéis un poquito, ¿no?, de cómo ha sido la evolución de los biomarcadores. Lo que sabemos que disminuye la tensión más el sacubitrilo valsartán y que no produce mayor empeoramiento del filtrado glomerular con su uso. Al final, el paciente, pues fijaos, se llegó a las dosis máximas toleradas. Posiblemente no en todos haga falta, ¿no?, poner las dosis totales, porque es un fármaco que su metabolismo básicamente es a través de excreción renal. Entonces, posiblemente el aumento de la exposición por esos filtrados más bajitos hagan que tengamos que aspirar a lo mejor a tener una dosis bajita o incluso media. Pero en este caso, el paciente pues toleraba muy bien y llegamos a las dosis altas. Fijaos, esto es lo que yo quería transmitir, que independientemente del filtrado, que al final no deja de ser un número, el beneficio de los fármacos se sigue manteniendo. ¿Y vamos bien? ¿Da tiempo a otro caso? ¿Vale? Y fijaos, ¿no? Este es un paciente muy nefrológico, ¿no? Fijaos ese corazón. ¿Qué veis? ¿Qué veis? Y así ejercemos un poquito lo que habíamos dicho, ¿no? De conservada o reducida. Conservada, ¿no? Esto lo hace bien, ¿no? ¿Vale? ¿Disfunción diastólica tiene? ¿Por qué? ¿En qué os fijáis? Exactamente, excelente, Fijaos lo que decíamos, la enfermedad, insuficiencia cardíaca con fracción conservada, es una enfermedad o un problema de las aurículas.
Pues aquí tenéis a este paciente, fijaos, monorreno, por tanto, tiene una enfermedad renal crónica con su filtrado en torno a 20, y fijaos qué vergüenza de reingresos que ha tenido en un año, en parte culpa nuestra, ¿no? Y con fracción de eyección conservada. No había de por medio ninguna valvulopatía que buscamos para justificar este comportamiento tan inestable del paciente, enfermedad coronaria o otro tipo de alteraciones. Entonces, aquí os digo, ¿qué hacemos con este paciente? Le ponemos un sensor intracavitario, ¿vale? Un CardioMEMS, que sabemos que ayuda a disminuir hospitalizaciones. Exploramos la adherencia al tratamiento. ¿Podemos seguir optimizando el tratamiento de insuficiencia cardíaca o la diálisis peritoneal es una opción de tratamiento ideal? ¿Quién vota la A? ¿La B? ¿La C? Aquí hay más, ¿no? ¿Y la D? ¿Y quién vota todas? Vale, pues quizás, ¿no? Esa iba con trampa, ¿no? Y bueno, pues se hizo un poquito todo, pero se apoyó mucho, ¿no? Un paciente que te ha reingresado 8 veces, tenemos que hacer algo tangible, ¿no? Para que no reingrese. Y al final, pues, está claro que le pusimos, ¿no? José se encargó de organizarle el implante del catéter, controles, que si las fugas, que si los problemas, que él, por supuesto, lo puede decir 1000 veces mejor que yo. Y lo que sí os puedo decir que después del implante pues no hubo ninguna hospitalización por insuficiencia cardíaca. Hubo por otras cosas. Por otras cosas, claro que sí. Así que, pero no le podemos echar la culpa a la insuficiencia cardíaca. Así que nada, bueno, 2 ejemplos muy sencillos que por supuesto habéis sabido contestar perfectamente y nada, agradeceros y ahora después si queréis comentamos algún punto que haya podido ser controvertido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Haremos las preguntas al final. Bueno, buenos días a todos. Gracias también por la invitación y por esta mesa conjunta que yo creo que ya es la realidad en todos los hospitales o en muchos y que tiene que ser cada vez un poco la regla, ¿no? Van a presentar ahora los doctores Rafael de la Espriella y Miguel González de Rico, que son cardiólogo y nefrólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia, el escenario del paciente ambulatorio, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias prácticas que podemos tener en el consultorio médico para manejar a estos pacientes, ¿no? Dejamos las preguntas conjuntas para el final y, por favor, si os podéis ceñir al tiempo para dejar un poco preguntas de la audiencia. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo soy Miguel González, soy el nefrólogo. Rafael Pratón es el cardiólogo de la unidad y somos parte de la unidad cardiorrenal del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Y, bueno, pues aparte de todas las reflexiones que se acaban de hacer por nuestros compañeros, la idea nuestra era ir un poquito más a la práctica de lo que vemos todos los días, ¿no? Entonces, evidentemente hay un protocolo de seguimiento de estos pacientes cuando salen de alta y cada cuánto los vemos y se podría diferenciar entre si tienen un riesgo moderado o un riesgo más alto y los citamos más pronto o más tarde de una manera más o menos reglada. Pero aparte de esto, que no vamos a entrar en este tema porque estos serían los que vienen de forma continuada, también hay que plantearse el paciente que ha sido dado de alta en unas circunstancias probablemente no óptimas. O sea, hemos dicho que es muy bonito todas las descompensaciones, todo lo que hay que hacer, empezar los fármacos, pero no siempre se consigue controlar los síntomas. Y esto, vamos a exponer 2 casos. Yo voy a exponer, como nefrólogo, voy a exponer un caso puramente cardiológico y el cardiólogo, pues, puramente nefrológico. Y así, pues, repartimos entre los 2. Entonces, la idea de este caso es de una mujer de 60 años, es un caso bastante reciente, que nos la derivan desde otro hospital donde estaba siendo visto en la unidad de insuficiencia cardíaca, tras una alta descompensación de insuficiencia cardíaca y nos lo remiten un poco por valorar nuestra opinión. La historia de esta mujer empieza hace muchos años, en 2003, donde presenta un timoma y se tiene que hacer una primera intervención con una esternotomía que sigue después de una quimioterapia y una radioterapia. Esto puede tener cierta importancia en la influencia de su enfermedad. Un año después se descubre una taquicardia por una vía anómala y en aquel momento en una ecocardiografía ya se ve una válvula mitral mixomatosa que probablemente tenga un prolapso y una regurgitación mitral moderada y asimismo una ligera insuficiencia tricuspidea.
En el 2017 presenta un bloqueo V completo paroxístico por el que le implantan un marcapasos de DDR. De entre 2017 y 2022 va a sus revisiones habitualmente anuales del marcapasos, pero van apareciendo una serie de síntomas por los que de vez en cuando se realiza ecocardiografía, en las que fundamentalmente se ven dos cosas: que hay una progresión de su insuficiencia tricuspidia por interferencia al cable del marcapasos, que lo primero en la primera imagen se ve el cable en medio de la válvula, y esto va a generar que su propia insuficiencia tricuspidia se vea aumentada, y que aparece una insuficiencia mitral ya grado 3-4 con unos 2 jets ahí muy bonitos que probablemente también esté afectando a la evolución de ella. De tal manera que en este contexto, ¿qué pasa con el riñón? Bueno, pues esta mujer no tiene antecedentes familiares ni tiene antecedentes personales de nefropatía, tiene una función renal normal durante todos estos años, 0,8, 1 miligramo de decilitro de creatinina plasmática, no tiene, revisando posteriori, ¿no?, todos los sedimentos o las orinas que tuviera, ni tiene micromaturia, ni tiene proteinuria, incluso tiene un estudio de autoinmunidad, todo normal. Es decir, esta mujer podemos decir que no tiene enfermedad renal. Y empiezan sus descompensaciones con ingresos hospitalarios. Empieza en 22, en el 23, enero, junio, octubre. Todas las descompensaciones son por agravamiento de su insuficiencia cardíaca, con síntomas, y durante los cuales, aparte del tratamiento, se completa con una serie de exploraciones en las que van apareciendo determinadas cosas. Como, por ejemplo, se descubre una hipertensión pulmonar poscapilar aislada y se descubre, haciéndole un cateterismo, una estenosis severa del tronco de la coronaria izquierda. ¿Y qué ocurre con la función renal durante este tiempo? Pues mirando las evoluciones de su creatinina plasmática, que a lo mejor no es, como ya hemos comentado, el mejor marcador de función renal, vemos que en cada episodio de descompensación hay un aumento, un empeoramiento de la función renal, que se alivia tras el alta. No tenemos todas las analíticas de todos los días, evidentemente, pero que quizá se podría corresponder a lo que llamamos un síndrome cardiorenal tipo 1, es decir, un empeoramiento agudo de su cardiopatía se acompaña de un empeoramiento agudo de la función renal. La cosa no termina ahí. En octubre del 23, después de empeorar progresivamente sus episodios, se decide, tras el estudio pertinente, colocar una prótesis biológica a la válvula tricuspidia, y esto se acompaña de un bypass coronario y de un cambio de la sonda del marcapasos para no interferir, si digo algo mal, me corriges, para no interferir en la función de la válvula. Y tiene un postoperatorio inicial bastante bueno, pero un mes después se complica con un derrame pericárdico, con un derrame pleural, con la toracocentesis de litro 100. Y podríamos pensar que el problema de esta señora, que fundamentalmente parece que era valvular, se habría terminado aquí y quizá ya el proceso ha terminado. Pero en realidad no es así, sino que esto que son un esquema de las veces el amarillo que ha sido visto en consultas, en rosita las de urgencias, en azul los ingresos, vemos que a partir de que se opera no para de consultar por descompensaciones. Y si vemos qué ocurre con la creatinina plasmática, pues vemos que también viene a pasar lo mismo, que va aumentando, pero quizá ya de una manera más progresiva se va quedando el daño renal y continúa, a peor, una señora que aparentemente tenía unos riñones totalmente normales. Entonces, esto ya se podría definir como un síndrome cardiorenal tipo 2, es decir, que la alteración crónica de la función cardíaca, que ya la vemos que tiene su causa, pues se acompaña de un daño crónico y progresivo de una enfermedad renal. ¿Y por qué digo esto de un cardiorenal tipo 1 o tipo 2? Porque da igual el número que le pongamos. O sea, lo que interesa es tratar la asociación de los dos órganos, porque podemos matizar si es de un tipo o del otro, pero eso nos da realmente igual. Pero sí que vemos con el tiempo que el daño renal va en progreso. Estamos hablando de que probablemente la congestión sea uno de los condicionantes de la evolución de nuestros pacientes cardiorenales, y uno de los mejores biomarcadores que tenemos, que es el CA125, podemos ver qué ha pasado con él durante todo este episodio. Nosotros tenemos la idea de que el paciente ingresa, está muy malito, y cuando se va está muy bien. Pero aparte de que clínicamente no siempre se cumple, si vemos los biomarcadores no se cumplen en absoluto. El paciente tiene unos niveles de CA125 absolutamente espectaculares al principio de su historia, en niveles que no tiene ni un cáncer genitourinario o ginecológico, y que llegamos después de la prótesis, que sería su mejor momento en el que hemos solucionado todo su problema teóricamente cardíaco, a unos niveles todavía altísimos que empeoran con el derrame pleural, porque es una serosa y puede producir mayor CA125, y que vemos que va empeorando en las descompensaciones, aunque luego baje, pero que nunca hemos llegado a tener niveles ni cercanos a la normalidad, aunque la señora clínicamente estaba muy bien cuando se iba a casa.
Bueno, en todo este resumen de todo lo que teníamos antes, pues la señora se presenta en agosto en su hospital de referencia por una nueva descompensación de insuficiencia cardíaca. Tiene un deterioro funcional con una urea mucho más alta que previas, con 244 mg/dl y una creatinina de 3,7. Tiene una demetación progresiva y, a pesar del tratamiento deplectivo ambulatorio que se le iba aumentando y disminuyendo según las visitas, sus empeoramientos y mejorías, pues va aumentando de peso y se presenta con prácticamente 9 kilos por encima de su peso basal. Durante el ingreso, lógicamente, se le intensifica el tratamiento deplectivo y llega un momento en que podemos pensar que está para estar dada de alta y clínicamente está bien, tolera muy bien el decúbito, no tiene ortopnea, parece que se ha deshinchado a nivel periférico. Analíticamente, pues la función renal, como ya entró con una función renal muy mala, pues consideramos que se va a quedar así y se considera que la señora está, para irse a casa, y tras el alta nos comentan la paciente para que la veamos en la unidad cardiorrenal y veamos nosotros si podemos hacer algo más. O sea, os estoy contando una evolución de los últimos 2 años muy seguida, pero que viene desde hace casi 20 años, el problema suyo de la paciente. Bueno, entonces, cuando vemos a la paciente, que la vemos muy prontito, nos encontramos una señora con 9 kilos de sobrepeso, con una tensión más bien bajita, no tiene crepitantes, tiene un IJ3 y tiene una bioimpedancia con una sobrecarga hídrica de 5 kilos. Tiene un abdomen distendido, probablemente con ascitis, tiene una escurritación yugular, tiene un edema discreto, pero si te fijas sí que tiene con fobia en los maleolos, ¿vale? Como ha comentado antes los compañeros, la valoración es multiparamétrica. Nosotros tenemos que ver cómo está el paciente y con más técnicas, entre ellas la ecografía. ¿Qué vemos en la ecografía? Pues en la ecografía podemos ver el diámetro de la vena cava inferior y su grado de colapsabilidad, que aquí veis que es más de 20 milímetros y que no se varía con la respiración, y que esto está en relación con la presión de la aurícula derecha. Podemos ver los patrones venoso-Doppler de las suprahepáticas, donde vemos aquí un reverso sistólico, o de la onda Doppler de la vena porta, que es pulsátil, que llega a tener una variación de más del 50%. En este caso se ve en el abdomen que tiene ascitis, parece un paciente de los nuestros de diálisis peritoneal, y en el Doppler renal, que no es una muy buena imagen, pero sí que podemos ver que durante el ciclo cardíaco no todo el tiempo hay un retorno venoso, sino que incluso lo pudimos cuantificar que en un 44% del tiempo tenía retorno venoso y el resto no. O sea que también habría un cierto grado de nefropatía congestiva. Claro, la pregunta es, ¿y qué hacemos ahora con esta señora? Vamos a ver más cosas. La señora tiene una radiografía con cierto grado de distribución, tiene la función renal, como ya os he comentado antes, tiene biomarcadores muy elevados, tanto el NT-proBNP y sobre todo el CA125. El electrolito está bien, llamar la atención que tiene un cloro bajo, 94, perdón. ¿Y qué lleva? Cuando tú la recibes, dice, pues yo le voy a poner, vale, 100 miligramos de furosemida en perfusión continua subcutánea, 50 miligramos día de clortalidona, 100 miligramos de espironolactona, 60 de tolvaptan, 250 de acetazolamida y 10 miligramos de empagliflozina. La pregunta es, ¿quién da más? ¿Qué le hacemos? Pues si va a 100 le pongo 200. La ingreso, le pongo un hipertónico a ver si consigo que se rellene más el vaso, que ya veis que está relleno porque tenemos una eco, y a ver si así me orina más. La señora orina bastante, no lo he dicho, pero tiene una diuresis cercana a los 2 litros. No sé si se os ocurre algo más. El esquemita de al lado es para que veáis que todo el túbulo que han comentado, que es muy importante el túbulo, evidentemente en nuestro caso, está totalmente bloqueado desde el principio hasta el final. Bueno, pues en el protocolo hay muchos protocolos de congestión, de tratamiento de la congestión. Este protocolo, que es de la unidad nuestra del hospital de insuficiencia cardíaca, pues se basa en lo sencillo, ¿no? Tú tienes un paciente que le vas aumentando las dosis de vía oral o que le vas asociando a diferentes fármacos, aparte de lo que tenéis al otro lado, que son pues el resto de fármacos que interfieren o que intervienen en la insuficiencia cardíaca, como son pues los que hemos comentado antes, el cupritilosartán, los ARMs o incluso el hierro, ¿no? Pero si vamos a la parte final, cuando ya falla todo y lo ampliamos, pues aquí nos diría al final que, en muy chiquitito, dice, y cuando falla todo nos podemos valorar diálisis peritoneal continua ambulatoria o cualquier técnica para aumentar la ultrafiltración. ¿Y por qué la diálisis peritoneal puede ser interesante en estos pacientes cuando ya tenemos todo lo que ya hemos conseguido? Pues por 3 cosas. Con la diálisis conseguimos sacar agua, conseguimos sacar sodio, que ya os han comentado antes que la principal clave de la evolución de estos pacientes
a través de la congestión, es la avidez del sodio, y conseguimos eliminar toxinas urémicas que nos van a influir, por supuesto, en la respuesta a los medicamentos y a toda la evolución. ¿De acuerdo? Pero fundamentalmente también es cómo lo hace. O sea, yo puedo sacarle agua a un edema agudo de pulmón con una máquina de hemodiálisis y en 1 hora saco al paciente de cualquier bache, o en media hora. Pero no lo hago de una manera adecuada para un proceso crónico. La peritoneal nos permite hacer todo esto de una manera lenta y continua y probablemente a través del intersticio. Es decir, no estamos absorbiendo directamente del vaso, sino que lo estamos haciendo a través del intersticio, donde se está acumulando todo lo que hace que la paciente no responda de forma adecuada a pesar de lo que llevaba. Bueno, pues entonces lo que hicimos fue, de una manera muy rápida, plantearnos que la señora tenía que entrar en diálisis peritoneal. Le implantamos el catéter el 30 de agosto, evidentemente sabíamos que había ascitis, salieron 1.800 mililitros en el quirófano, con un aspirador, lógicamente, y se quedó con la bolsa, en vez de cerrarla, y una vez implantado el catéter, y ya está, pues lo dejamos con bolsa abierta, al día siguiente en otros 800, y eso fue disminuyendo. El líquido, bueno, se ve más rojo de lo que es real, era más anaranjado, pero es habitual en los pacientes renales, parece coñac antiguo, o tequila de Don Julio, que hay un tequila muy bueno que tiene un color... El que bebe no es el Don Julio, Miguel. Que parece mucho al color que tiene, el color añejo que tiene el líquido ascítico de los pacientes cardíacos, y que tú a lo mejor te agobias y dices, esto está turbio, voy a analizarlo. Y claro que tiene células, pero son todos mononucleares y no, evidentemente no le has hecho una peritonitis nada más poner el catéter. Bueno, pero lo que te está marcando es que tú tiene que vaciar ese abdomen, tiene que bajar la presión, y la mujer se quedó ingresada, y unos días después decidimos empezar la diálisis peritoneal a los 5 días del implante, porque había empeorado la función renal discretamente y sobre todo no conseguíamos controlar los síntomas. Entonces empezamos con un único intercambio de 1.700 mililitros de infusión, con una permanencia de 6 horas y con una muy buena ultrafiltración, y progresivamente la señora pues, ha ido necesitando aumento de dosis de tratamiento, porque probablemente, y por eso este caso creo que también es muy ilustrativo, hemos llegado muy tarde a su proceso. Si vemos qué ha pasado con el biomarcador Princes de la congestión tisular, esto era antes de empezar con la diálisis peritoneal, se implanta el catéter y veis que progresivamente, pues en cuestión de 2 meses, hemos pasado de 1.400 de C125 a unos valores prácticamente casi dentro de la normalidad de 46, que ya podríamos considerarlos como adecuados. Un inciso aquí, que probablemente a cualquier hospital que no tuviese experiencia con estos niveles de CA125, lo primero que hubiese hecho es llamar al ginecólogo para que llegara con el especulo a ver si tiene un cáncer de ovario, ¿no? Y fijaros cómo después de iniciar en muy poco tiempo hemos conseguido llevar a casi a la normalidad los niveles de CA125 mediante esta técnica. Bueno, yo en mi caso cardiológico termina aquí y empieza el nefrológico de verdad. Y yo creo que si os dais cuenta, hemos empezado primero cómo el nefrólogo tiene un enfoque, un tratamiento específico que puede cambiar absolutamente la historia de la enfermedad en un paciente que habitualmente lleva al cardiólogo. Y que el cardiólogo lo que había hecho es lo que habitualmente hace: intentar titular al máximo, implementar la dosis de diuréticos, ir cada vez a más, sin pensar que probablemente el compañero que tienes al lado tiene una estrategia terapéutica que pueda que sea más eficaz que lo que tú estás haciendo, ¿no? Yo creo que eso ilustra muy bien la importancia de, en casos como este, que son de todos los días, tener realmente una visión conjunta. Y ahora vamos a pasar al escenario contrario. Este es un paciente que se veía en la consulta de enfermedad renal crónica avanzada, un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, una enfermedad renal diabética, que, como veis aquí, estaba ya en un grado 4A3. Cuando yo lo veo, este paciente nos lo derivan para incluir en el registro CONREN, que es población con enfermedad renal crónica avanzada sin insuficiencia cardíaca conocida. Este era el tratamiento que llevaba en el momento de la remisión inicial, un tratamiento realmente excelente desde el punto de vista de su enfermedad renal, un paciente que tenía ya una proteinuria muy significativa, un filtrado muy bajo, tenía incluso potasios altos a pesar de llevar un captador de potasio, y desde el punto de vista del metabolismo fosfocálcico, pues bueno, estaba en rango, ¿no? El paciente yo lo veo en el CONREN aquí le hacemos una exploración cardiológica completa. Esta era su ecografía en el momento de la primera valoración, esto fue agosto del año pasado. El paciente estaba clínicamente bien a pesar de tener 16 de filtrado, ¿no?
no tenía signos de congestión clínica, su eco era como veis aquí, una eco pues bastante anodina, no tenía ningún dato de congestión en ese momento, la cava no estaba dilatada, el flujo de la porta era normal, el flujo de las renales era normal y la suprahepática estaba bien. Es decir, un Vexus 0 en ese momento. Sin embargo, fijaros aquí el tema. NT-proBNP 2122, CA125 27, y si nosotros aquí hubiésemos calculado el score de probabilidad de insuficiencia cardíaca, fijaros, este paciente tendría una muy alta probabilidad de insuficiencia cardíaca si solamente viésemos esos datos en ese día. Con lo cual, primer punto muy importante, muchos de los pacientes que tenéis en las consultas de enfermedad renal crónica avanzada son este paciente. Son este paciente con insuficiencia cardíaca subclínica, en estadio B de la enfermedad, y que lo que falta es tiempo para que se vuelva una insuficiencia cardíaca estadio C y lo tengáis ingresado en la sala de hospitalización en cardiología, diciendo que su problema principal, dice el cardiólogo, es la insuficiencia cardíaca y que la enfermedad renal crónica es una comorbilidad de esa patología, cuando realmente estamos en un paciente con un síndrome cardiorrenal tipo 4, en donde probablemente aquí ya ambas entidades han ido evolucionando de la mano como hermanos y probablemente lo que tú estás viendo ya es el espectro combinado de la enfermedad en estadio avanzado. Perdón, esto es una representación de lo del triángulo este que se ha visto antes de la congestión, y cuando tú ingresas al paciente por primera vez, ya viene un proceso muy largo, que podríamos a lo mejor identificarlo con este tipo de herramientas, en el que podíamos haber actuado o deberíamos haber actuado para evitar ese primer ingreso, que ya llegamos tarde. Este paciente, digamos, yo lo vi en agosto, su enfermedad renal tenía 16 de filtrado, evoluciona, finalmente se le pone un catéter peritoneal, empieza con 3 recambios, enfermedad renal avanzada, y el paciente entra en lista de espera de trasplante renal. Y el paciente se trasplanta, fijaros, un mes después, un trasplante renal el 16 de noviembre, un donante muerte encefálica, 23 horas de isquemia fría, grupo O negativo, cero estatus, citomegalovirus positivo para el donante. Tenía inducción con timoglobulina, inmunosupresión triple convencional y tenía 3 compatibilidades y 5 incompatibilidades. El receptor era cero estatus CMV negativo. ¿Qué pasa? Pues bueno, el paciente se trasplanta, la función renal empieza a mejorar de forma muy rápida y muy significativa, pero realmente aquí empiezan los dolores de cabeza. Empieza el 2024 y empiezan los problemas. Primer problema, infección CMV, ¿no? Tiene en enero la infección primaria, en marzo hay que cambiar el tratamiento por mielotoxicidad, en junio hay una reactivación y colitis por citomegalovirus, anemia post-trasplante, mielotoxicidad, infección por CMV, pérdida gastrointestinales, viremia por BK, empiezan los problemas con el injerto, llega hasta incluso a 4.000 unidades mililitros, que se controla con el ajuste de la inmunosupresión y se convierte a un régimen de everolimus tacrolimus para reducir el riesgo de nefropatía por BK. Y aquí pues empieza a deteriorarse el riñón. Empieza la creatinina a subir nuevamente, hay múltiples potenciales mecanismos involucrados en este empeoramiento de la función renal del injerto, y aquí realmente es donde aparece primer episodio por insuficiencia cardíaca clínica. El paciente viene y empiezan los líos con la congestión. Y esto es muy llamativo porque aquí podéis ver la trayectoria de los biomarcadores dentro del registro Conren. El paciente cuando se ve está aquí, antes de ser trasplantado, 2000 de NT-proBNP, se trasplantan, los biomarcadores empiezan a bajar, empieza a mejorar la función renal, el CA125 se mantiene bajo y aquí en la visita 3, fijaros lo que ocurre. Un incremento muy significativo de los niveles de CA125, un incremento del NT-proBNP y del CA125. Y aquí vemos cómo es la trayectoria de la creatinina durante el 2024, en donde probablemente esto está marcado por sus problemas derivados del trasplante, pero aquí este nuevo empeoramiento probablemente viene derivado de la congestión, ¿no? Y de cómo este paciente que tenía insuficiencia cardíaca estadio B antes de trasplantarse, ahora con todos los problemas relacionados con la inflamación, probablemente en el contexto de lo que ha pasado, ha encendido esa insuficiencia cardíaca que estaba en modo off en el momento de la primera valoración, ¿no? Esto el paciente lo recibimos en la consulta, viene con esas piernas, unas piernas muy edematizadas, como veis aquí, venía con 6 kilos de peso de exceso, una bioimpedancia de más 6,6 que coincide con el peso ganado, la creatinina 2,6, NT-proBNP en torno a 2.600, 123 de CA125 y 138 de sodio.
Llevaba 40 miligramos de furosemida porque este paciente no tenía congestión, o por lo menos no se había percatado en ese momento. Y mantenía buena diuresis. Y mantenía buena diuresis. Entonces, aquí esas son las preguntas que nos tenemos que hacer ante un paciente de este tipo. ¿Qué fenotipo de sobrecarga de volumen predomina? Primer asunto. ¿Qué esquema de diurético elijo en un paciente que está fallando el injerto? ¿Y cómo ha de ser el seguimiento? Si nosotros vemos, realmente en este paciente predominaba una congestión tisular, fijaros la cava tenía 24 milímetros, la porta no era especialmente fluctuante, predominaba el flujo sistólico en la porta, en las suprapáticas, pero lo que tenía de manera muy llamativa era un derrame pleural bilateral y con congestión pulmonar. Es decir, un paciente que tenía los 2 grados de congestión intravascular y tisular, pero en este caso concretamente predominaba la tisular. En el esquema de manejo inicial hay que pensar que este paciente estaba expuesto crónicamente a diuréticos y, por otro lado, partía probablemente de una exposición crónica a diuréticos que produce remodelado en el túbulo distal y además tiene una disminución del filtrado. Lo que hicimos fue reponerle hierro, que le faltaba hierro, le quitamos transitoriamente los antihipertensivos, le pusimos una bomba subcutánea con furosemida 100 miligramos al día, le añadimos una tiacida 25 miligramos y lo vimos muy próximamente, a las 72 horas el paciente viene. Esto fue lo que hicimos, esta es la bomba subcutánea y el paciente viene a la consulta y realmente la cava ha mejorado, el derrame pleural ha mejorado. Sin embargo, pues había ligera fluctuación de la porta. Es decir, estábamos ya transicionando de esa congestión predominantemente, que había un componente importante de congestión intravascular y ahora estábamos todavía con persistencia de la congestión tisular y con piernas aún edematizadas. Aquí lo que hicimos fue, vamos a aprovecharnos de ese líquido que tenemos almacenado ahí en las piernas, vamos a movilizarlo a la circulación central para que los diuréticos que tengo realmente puedan hacer efecto. Esto fue lo que hicimos, estas son las enfermeras de nuestra unidad cardiorrenal, lo han vendado, le han puesto un vendaje compresivo a los miembros inferiores y lo vimos, le mantuvimos la furosemida subcutánea durante el fin de semana y lo vimos el lunes o el martes para control evolutivo. Fijaros el antes y el después en las piernas en un paciente que hubiese sido muy difícil de manejar esto porque ya estaba vacío a nivel intravascular. Si sigue siendo muy agresivo con los diuréticos, probablemente lo que va a pasar es que va a empeorar la función renal, vas a quitar diuréticos y el paciente va a volver a estar congestivo y esto es realmente un problema. Fijaros cómo eso se tradujo en una disminución progresiva de los parámetros de congestión por bioimpedancia, los llevamos ya al rango desde el punto de vista extravascular, sin embargo, sin cambios significativos en la función renal y con una reducción marcada de los péptidos natriuréticos. Así que como mensaje final, ya para entrar en la discusión, yo creo que, en primer lugar, es necesario abandonar ese enfoque simplista de simplemente decir mi paciente está congestivo. Tenemos que, a mayor severidad de la enfermedad, mayor necesidad de utilizar todas las herramientas que tengamos disponibles para poder acercarnos a ese tercer punto que es fenotipar adecuadamente la congestión, dado que esa es la única vía realmente para personalizar las actuaciones terapéuticas. Y yo diría que, ya sea en el ámbito hospitalario o en el ámbito ambulatorio, seleccionar la dosis y la combinación de diuréticos adecuada, esto es muy importante, evalúa la respuesta de forma precoz y de forma multiparamétrica, que no sea solamente ver las piernas y auscultar el paciente por detrás. Continúa hasta que el paciente esté seco y Miguel en el caso anterior ha ilustrado perfectamente cómo esto no lo hacemos bien, el paciente se va a casa congestivo y después de una descompensación hay congestión residual que muchas veces no abordamos de forma adecuada. Y otro punto importante que también se ilustra muy bien con el caso anterior, no retrases lo inevitable. Si el paciente ya sabes que su evolución va a ser hacia la congestión refractaria, hacia múltiples descompensaciones del seguimiento, ¿qué esperas? Llegar tarde, en donde probablemente ya hay pérdida de la función renal residual y van a venir problemas relacionados con la disminución de la diuresis, empieza rápidamente una técnica de ultrafiltración. Idealmente en estos pacientes la mejor, desde nuestro punto de vista, es la diálisis peritoneal por todos los beneficios que produce, pero en caso de que no sea posible podemos considerar otras, como puede ser la hemodiálisis domiciliaria en casos seleccionados, y desde luego que no pase como ha pasado en la mesa anterior, que si no habéis dado cuenta ha habido un divorcio claro, porque no estaba en el programa el doctor Pedro Caravaca, que probablemente ha habido una cuestión de cuernos que están encubriendo y no han dado... Ahí hay tema. ¿No? Combina los esfuerzos con tu pareja cardiorrenal para optimizar todas las vías pronósticas posibles. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Y mientras alguien se anima a hacer preguntas, yo voy a sacar la primera conclusión de la mesa, y es que el movimiento se demuestra andando. Y ver al nefrólogo presentar en ambos casos, que no sé si se han puesto de acuerdo, la parte cardíaca y al cardiólogo la parte renal, yo creo que ya ilustra cómo se unifica el manejo del paciente cardiorrenal y dejamos de compartimentar eso de por un lado el corazón y por otro lado el riñón. Así que enhorabuena, porque la verdad es que ha sido lo más ilustrativo que podíamos tener. ¿Alguna pregunta de la sala? Adelante. Debo decir que tengo mis sospechas con lo de los cuernos, ¿eh? Últimamente le he visto hablar con otros cardiólogos sin pedirme permiso. Nunca lo voy a reconocer. Siéntate aquí con la nefróloga, venga. Bueno, Marco, perdón, adelante. sí, bueno, en primer lugar, felicitar a los ponentes, porque la charla ha sido absolutamente magnífica y si me permitís voy a hacer algún pequeño comentario al respecto. En primer lugar, como tuve ocasión de exponer en mi charla inaugural del Congreso, poner en valor la visión integral que debe tener todo nefrólogo en la aproximación a cualquier consulta de cualquier tipo de paciente. Y esta integración riñón-corazón es absolutamente máxima y prioritaria, como ha quedado demostrado. Una primera observación. En segundo lugar, que efectivamente la patología cardíaca, lo ha dicho el compañero, valvulopatías, isquemia, arritmias, en muchas circunstancias va a acompañarse de afectación renal. El problema es cómo hacemos una aproximación a la afectación renal. Y ha quedado de manifiesto el caso, por ejemplo, de Miguel en cuanto al timoma es paradigmático. Una mujer de 60 años con 0,8 de creatinina o 1 miligramo de decilitro de creatinina puede conllevar una disminución del filtrado muy importante, al igual que el caso trasplantado que ha puesto el cardiólogo, este último caso, con la creatinina de 2,4, después de todo el proceso complejo clínico evolutivo que hace prever una masa muscular muy reducida, eso me lleva a la consideración de que muchas veces minusvaloramos el grado de insuficiencia renal en un paciente cardiópata. Si a ello añadimos tratamientos que prevén la progresión de insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal, como puede ser el uso de IECAS, el control riguroso de la hipertensión arterial, que sumado a los malos hábitos de los pacientes, que por definición no cumplen con las dietas sin sal, nos lleva al énfasis que habéis puesto en la congestión. No cabe duda que la congestión es un problema fundamental no solo en el paciente cardiópata, sino en el paciente renal. Al final, una reducción de la masa nefronal conlleva un mal manejo del agua y la sal y pone al paciente en situación de congestión. Por tanto, efectivamente, no esperemos a que el paciente nos cuente que tenga edemas. Hay que ser siempre, en fin, ponernos en la tesitura de que el paciente renal, por definición, va a tener siempre, se va a mover siempre, ya lo decimos, salvo las nefropatías de sal, con un exceso de agua y sal. Eso nos lleva a que, efectivamente, el tratamiento diurético puede estar en una posición muy relevante. Y recordar, ya se ha dicho, un poco de pasada, cómo tan importante es la función tubular, como se ha puesto aquí en énfasis. Efectivamente, los nefrólogos mismos hemos una visión muy glomerulocéntrica, pero hoy somos conscientes de la importancia del túbulo y todos los segmentos de la nefrona tienen que ver con la reabsorción de sodio y sal. Se ha comentado el test de furosemida, pero el caso que ha puesto Miguel al final pues llevaba inhibidores de la reabsorción de sodio del tubo proximal, llámense inhibidores de la anhidrasa carbónica o la misma glifocina, distales, como puede ser la clortaridona, es decir, que de alguna manera también en esta aproximación al manejo del agua y la sal, tenemos que ser conscientes que debemos apoyarnos probablemente en distintos escalones, ¿no? En este sentido, un aspecto quizá no se ha hecho suficiente énfasis que creo que es fundamental. Los nefrólogos estamos habituados a que los pacientes conozcan el peso seco, ellos y nosotros, para pautar las estrategias de diálisis. En el paciente cardiópata debe saber cuál es su peso ideal. Porque si bien es cierto que se tiene acceso la enfermera, el médico, el paciente va a llamar por teléfono cuando en dudas, que el paciente conozca cuál es su peso seco es fundamental. Porque dentro de la estrategia diurética, y se ha hablado de las transiciones, el paciente se va a casa con un tratamiento diurético, pero cuando empieza a comer sal en casa, le va a subir el peso, y él, si sabe que su peso está en 60 kilos o en 70, podrá estar entre 71 y 69, pero él tiene que, en ese sentido, un poco ayudar. Y bueno, nada, simplemente felicitar, disculpen esta extensión, uno ya está jubilado y tiene un poquito
esta visión un poquito histórica, pero bueno, enhorabuena porque creo que realmente es una charla extraordinaria, las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Marco. Sí. Lo primero, por supuesto, felicitaros, pero dos preguntas. Una, a lo mejor, abierto a los cuatro. Y efectivamente, yo creo que en nefrología muchas veces vamos muy compartimentalizados. Hay compañeros que se ocupan de pacientes de nefrología clínica, pacientes que se ocupan de tratamiento, de técnicas dialíticas, otros compañeros que se ocupan de trasplante. Y estamos muy preocupados de la posibilidad de una insuficiencia cardíaca subclínica en el paciente con enfermedad renal crónica avanzada, pero después hay estos momentos que probablemente donde el paciente cambia de técnica entre técnica dialítica y trasplante o disfunción crónica del injerto con un riñón muy poco funcionante que ya vuelve nuevamente hacia técnica, donde parece que efectivamente puede ser muy importante todo lo que es el cribado de la insuficiencia cardíaca y a lo mejor se nos escapa y probablemente es un tema a mejorar. No sé si opináis lo mismo o si tenéis alternativas. Absolutamente. Yo creo que esto os invitamos, aprovecho la oportunidad, CardioRen 2025, enero, vamos a presentar los resultados del registro ConRen, que precisamente es eso, es intentar ver qué población con enfermedad renal crónica avanzada, cuál es el porcentaje de insuficiencia cardíaca estadio B, pacientes con insuficiencia cardíaca como este paciente. Esto es un verdadero problema porque las consultas están llenos de pacientes así y probablemente esto tiene mucho que ver con lo que tú dices. Cuando ese paciente hay un insulto, ya sea el que sea, cambio de una técnica de diálisis a la otra, técnica de diálisis a trasplante o cualquier otro problema añadido que pueda surgir, se despierta esa insuficiencia cardíaca dormida y es cuando realmente empiezan los problemas. Y probablemente si somos conscientes de que esta población ya tiene una insuficiencia cardíaca establecida, sin síntomas, probablemente podamos iniciar tratamientos que puedan, de cierta manera, reducir la probabilidad de que esto se convierta en un problema cuando el paciente se trasplanta, por ejemplo, ¿no? Y la otra pregunta, perdonáis, cuando habéis hablado del primer paciente, para hacer un poco el recurso de la presentación, se ha presentado un paciente con insuficiencia cardíaca reducida, durante una hospitalización y después de lo que es el manejo, la titulación de tratamiento de cara al alta. Me gustaría saber, tanto para ser un poco ahí como nota de nivel, el planteamiento o cómo titularíais o cuándo introduciríais el Vericiguat. Bueno, yo creo que Vericiguat es como una quinta pata, ¿no? Primero tenemos que utilizar los 4 primeros y quizá en un paciente que no tiene no sé, Pedro, ahora me matizas, pero un paciente que ha ingresado y que no tiene una optimización de los otros 4 sería un plan B y quizá sería para una segunda descompensación. O quizás se podría poner en esta, depende un poco individualizando, ¿no? Pero primero los 4 que han demostrado el beneficio pronóstico sería la base del tratamiento. Lo que dices. Es decir, al final el Vericiguat tiene mucho por demostrar, porque ahora vendrá un estudio en marcha que nos dirá si se puede ampliar sus indicaciones en más población, pero a día de hoy lo podemos utilizar sobreañadido al resto y lo que ha demostrado es disminución de reingresos. Tiene muchos matices porque ha sido eso, porque es un fármaco que por el diseño ha dado pie a que solamente se demuestre eso, pero sin duda tú podrías decir, este paciente le hago la titulación del sacubitril valsartán y a posteriori le pondría el Vericiguat. Puedes hacerlo perfectamente, ¿vale? Porque te entraría en el periodo de indicación que son 6 meses hasta que se lo puedas poner, ¿vale? Muy bien. Tenemos otra pregunta, creo que estaba por allí primero. Sagrae. Hola. Bueno, en primer lugar, felicitar a la mesa. Me gusta mucho el planteamiento que habéis hecho y ha sido muy didáctico. Y, bueno, simplemente quería hacer un comentario porque me da un poco de miedo el mensaje que has lanzado, Pedro, de que creatinina no es igual a daño renal. Estamos de acuerdo que en un contexto de insuficiencia renal aguda, de insuficiencia cardíaca aguda, perdón, el paciente está congestivo y cuando lo sometamos a diuréticos, a tratamientos que alteran la hemodinámica renal, la creatinina va a moverse y no siempre significa daño renal. Pero sí quiero hacer hincapié que me da un poco de miedo ese mensaje porque los estudios epidemiológicos
a medio y largo plazo sobre el fracaso renal agudo, detectan que los pacientes con mayor riesgo de progresión de enfermedad renal y los pacientes con mayor riesgo vital son los que tienen fracaso renal agudo en el contexto de insuficiencia cardíaca. Y estos estudios epidemiológicos se basan en pequeñas elevaciones de creatinina. Entonces, que sí, que tenemos que tener una cierta permisividad con esos ascensos de creatinina, pero que no podemos perder de vista que esos pacientes tienen un elevado riesgo de pérdida de función renal y de un mal pronóstico vital, más que otros fracasos renales agudos. Gracias por la pregunta. No, yo, bueno, matizar un poco lo que he dicho, porque a lo mejor no he sabido transmitir el mensaje que he dicho. Yo me he centrado a hablar de población con insuficiencia cardíaca. Y sabemos que tenemos diferentes formas de llamar a los ascensos de creatinina, empeoramiento, fracaso renal. Yo me he centrado en el empeoramiento, que lo que nos habla es de cambios que suelen ser 0,3, 0,5 miligramos. Lo que nos dice la evidencia en el paciente con insuficiencia cardíaca es que esos ascensos no van acompañados de un daño renal. Y de forma genérica no podemos decir que empeoramiento a la función renal, es decir, 0,3, 0,5 es igual a daño renal. Luego, dicho esto, lo que he matizado después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contextualizar. Si ese fracaso renal se ha producido en el contexto de una buena respuesta diurética, ya sea por biomarcadores de estrés hemodinámico, biomarcadores tubulares o una buena descongestión en la exploración, ese empeoramiento se debe a un proceso de descongestión, deshidratación intravascular que no se asocia a peor pronóstico. Sin embargo, el que ha tenido ese empeoramiento de la función renal y tiene peor pro-BNP, mayor congestión, ese sí que va mal, ¿vale? Pero en los estudios no podemos decir que empeoramiento es igual a daño renal. Y luego también otro punto que he matizado en la charla es que la creatinina es un marcador de filtración. Cambios extremos, doblar la creatinina, eso son cambios extremos y, por tanto, sí es probable que se asocie con la presencia de daño renal, ¿vale? Entonces, perdonadme si no me he expresado adecuadamente, pero el mensaje que yo quería transmitir era este, ¿vale? Vale, gracias. Tenemos 2 minutos para una pregunta corta. Una pregunta rápida solo. Como gente experta en estas unidades cardiorrenales, que yo no lo soy, una pregunta que yo he visto mucho en mi unidad, que nosotros usamos mucho la bumetanida en pacientes que hacen resistencia a la furosemida oral cuando están en casa, quiero decir, estables. ¿Vosotros tenéis experiencia en esto? Porque depende de con quién hablo, parece que se usa más, menos y... Tú supongo que eres de Murcia, ¿verdad? Sí. Sí, en Murcia, fíjate que esto nos ha pasado que vino un grupo de Murcia a rotar con nosotros en la unidad cardiorrenal y me dicen, oye, ¿tú sabes que nosotros utilizamos mucho lo que tú estás diciendo, bumetanida? Yo, la primera vez que escucho que existía la bumetanida oral y se podía prescribir. Y la verdad que me llevé una sorpresa y tienes razón en lo que dices. Es decir, la bumetanida tiene la gran ventaja que es la biodisponibilidad, que es mucho más estable que la absorción de la furosemida, ¿no? No tengo claro yo todavía, esto es desde el punto de vista fisiopatológico, tiene todo el sentido del mundo, pero también lo tenía la torasemida y la furosemida. Y realmente en la práctica esto no se cumple. Es decir, nuestra experiencia personal, yo he empezado a utilizar bumetanida partiendo de esa premisa, ¿no? Y la verdad que no he visto grandes diferencias desde un punto de vista, vuelvo y te digo, clínico y personal, en cuanto a la respuesta en comparación con la furosemida. Necesitamos un ensayo clínico que probablemente no se va a hacer, que nos diga si esto realmente es así o no. Con la torasemida ya hay uno, con todos los problemas metodológicos que tiene, pero donde realmente aquí no había diferencia entre uno y otro. Si me dan 30 segundos solo. Bueno, simplemente quiero agradecer a todos los que estáis aquí a estas alturas del Congreso casi acabando, a la mesa tan fantástico y que nunca una palabra tan adecuada como síndrome cardiorrenal, porque es un síndrome, y estos pacientes que habéis mostrado los estábamos viendo toda la vida, que están aquí en Valencia, en Colombia, en Madrid, en Barcelona, ¿y qué hacíamos? Pues se nos morían. Entonces es decir, que esta charla estará colgada en la web de la SEN para los no creyentes de las unidades cardiorrenales y que yo creo que lo habéis demostrado fantásticamente bien. Gracias.
Nos damos por cerrada la sesión. Muchas gracias.